Buenos días, mi nombre es Carlos del Águila y estamos en un episodio más de Desde Casa Copé, el programa del canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú. En esta ocasión vamos a tocar el tema del patrimonio. Así en general y muy abierta la posibilidad de pensar que el patrimonio no solamente se circunscribe a temas de carácter cultural, sino también está el tema del escenario del patrimonio natural en general. Por tanto, vamos a hablarlo así a secas, como patrimonio. Para tal fin, hemos invitado a dos expertos en la materia. Primero está la especialista en gestión cultural y turismo cultural, la historiadora Diana Guerra Chirinos. Es historiadora de la Universidad Católica, con maestría en gestión cultural por la Universidad de Barcelona, España, y con estudios de doctorado por la misma universidad. Ella fue directora general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura y también jefa del área de promoción y difusión cultural de la misma del Instituto Nacional de Cultura. También ha trabajado en PROMPERÚ, en el área en la Comisión de Promoción del Perú, como jefa del área de la Comisión de Promoción del Perú en PROMPERÚ. Y actualmente se desempeña como consultora, ha desarrollado varios proyectos tanto en la Unión Europea, para UNESCO, para el BID, para el Programa Suizo de Promoción de Importaciones, CIPO, para la OEI, para la ECIT, y actualmente es directora de estudios de la Facultad de Gastronomía y Hotelería y Turismo de la Universidad Católica y docente también de dicha universidad. También tenemos a Elías Mujica Barrea. Él es arqueólogo y antropólogo de profesión, graduado por la Universidad Católica, con estudios de posgrado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Su interés principal es la gestión del patrimonio cultural y natural y el uso turístico de estos bienes patrimoniales, tanto muebles como inmuebles. Es profesor honorario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente es director ejecutivo de World Monument Fund en el Perú. Partamos de entender la gestión del patrimonio cultural desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde esas dos experiencias, ¿no? Por eso invitarlos a ustedes, no solamente en el ámbito académico que desarrolla Diana, sino en el ámbito de la experiencia del patrimonio cultural que Elías has tenido a lo largo de todos estos años. Comenzamos, Diana. Tu concepto de la gestión del patrimonio y si es que realmente está cumpliendo un rol en nuestro país. A ver, bueno, la gestión del patrimonio, digamos, desde la perspectiva académica, es la aplicación de una visión más empresarial, más de gestión, a un campo como es el patrimonio que naturalmente no estaba abordado desde la lógica de la práctica empresarial, ¿no? Es decir, era aplicar a criterios de eficacia, eficiencia, rentabilidad, tal cual se maneja una empresa, aplicarlo al patrimonio cultural. Claro, de ahí, digamos, esa es la teoría. En la práctica eso es muchísimo más complejo. Creo que en el Perú se ha avanzado bastante desde la práctica, pero porque es una práctica que ha surgido naturalmente, ¿no? y que tiene muchas décadas, porque además no es algo, claro, la gestión cultural como especialidad, como campo especializado, digamos, en esta área, tiene 20 años, ¿no? En América Latina, en otros continentes ya está desde los años 60, desde los años 80, pero en la práctica de Perú el trabajo con el patrimonio tiene muchas décadas. Incluso siglo XX, mediados del siglo XX, ya me corregirá Elías, incluso puede ser antes de mediados del siglo XX, que se empieza a trabajar con el patrimonio con una perspectiva ya de gestionar, de hacer proyectos, de hacer conservación, no necesariamente de trabajar con la comunidad y para la comunidad. Creo que eso es una mirada mucho más reciente, ¿no? Sí. Pero esa práctica estaba dada desde los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, trabajaban normalmente ya lidiando con una serie de realidades del patrimonio que se acerca, por supuesto, a lo que es la gestión del patrimonio hoy. Ya. Y Elías, tu mirada de la gestión cultural y su aplicación en el país. Quisiera comenzar un poco cómo llevo yo
definirme como gestor cultural, como has leído en mi corto bio, siendo arqueólogo y antropólogo, y yo creo que eso ayuda mucho a entender qué entiendo por gestión cultural. Coincido con mucho lo que dice Diana, pero tengo algunas discrepancias, producto de mi experiencia y de mi especialidad, ¿no? A inicios de los 90 del año pasado, del siglo pasado, existía un gran proyecto arqueológico, Huaca del Sol y de la Luna, de la Universidad Nacional de Trujillo, que comienza con financiamiento de la Fundación Ford, pero comienza como un proyecto estrictamente académico de investigación científica, ¿de acuerdo? Cuando aparece otro aliado, en este caso la Fundación Bacus, y quiere aportar al desarrollo del proyecto, pone una sola condición, y esa condición es siempre y cuando la inversión que se haga en este monumento tenga un impacto en la población local. Entonces ahí es donde yo entro a tallar, ¿no? Como asesor de Abacus, formo parte del proyecto y elaboro lo que viene a ser una especie de esquema de cómo se debe de manejar un proyecto de esta naturaleza. Y simplemente lo que hago es lo organizo en base a 4 grandes columnas, que es investigar, conservar, darle uso social y tener impacto en la comunidad local. Todo esto articulado con una, obviamente, gestión más interna de los componentes que lo conviertan en un todo. Entonces, para mí la gestión cultural nace como la forma de poder conectar y comunicar nuestro patrimonio con la sociedad, ¿no es cierto? Que era en esa época era un divorcio muy grande. Los arqueólogos hacían su excavación, excavaban y tapaban, los conservadores, los pocos que habían, hacían sus conservaciones puntuales, pero no había esta integración en cómo hacemos para que, en este caso, una huaca se conecte con la comunidad local. Y definiendo comunidad a varios niveles, desde la comunidad local de la misma Campiña de Moche, la comunidad local de la ciudad de Trujillo, la comunidad local del norte del Perú, la comunidad de la Ruta Moche, la comunidad a nivel nacional, la comunidad internacional. ¿De acuerdo? Y al principio fui muy criticado, duramente criticado, que hacía un arqueólogo traicionando a su causa de arqueólogo, científico, badilejo en mano, y metido en estas cosas más comerciales, imperialistas. No, fue muy duro. Pero esa es mi aproximación, que se centra en, repito, articular el bien patrimonial a la sociedad. Y ahora lo puedo extender, cualquier tipo de bien cultural a cualquier tipo de sociedad, ¿no es cierto? Y entendiendo como bien cultural incluso la cultura que se genera el día de hoy en la vida cotidiana, que es otro tema que podríamos... Me quiero detener un poquito porque esta idea del gestor como el, qué sé yo, que ha venido a desordenarnos las cosas a los académicos o a los investigadores, es algo que creo que todavía sigue. O sea, evidentemente ha cambiado. Yo recuerdo que al inicio de las actividades, no estamos hablando de 20 años, posiblemente un poco menos, pero igual, cuando ya se estaba teniendo las posibilidades de distribución o de destino de recursos para atender más allá que una simple investigación, excavas y tapas, sino excavas y preparas para usarlo, ¿no?
que era un escenario totalmente desconocido para los investigadores, para los especialistas o los dedicados a ellos, que éramos pocos, ahora ya somos mucho más. Era pues un escándalo pensar que en un proyecto como el Huaca del Sol y la Luna existe un letrero de Bacus que diga, pues, qué sé yo, defendamos el patrimonio, tomen cerveza. No sé, por decirte algo, cosa que no creo que haya ocurrido. Pero esta idea de pensar que el sector empresarial estaba de esa manera involucrado, le trajo no solamente a Santiago Uceda y a Ricardo Morales, los gestores de este proyecto, por lo menos en el campo, que los condenamos, y me incluyo dentro de todo ese escenario de investigadores, los condenábamos por prostituir al patrimonio. Ya nadie está hablando de eso porque evidentemente sabemos que esta necesidad de trabajo conjunto para darle sostenibilidad a un bien cultural va por ese camino y por otros caminos similares, ¿no es cierto? Entonces, esta idea del gestor cultural, y lo pude ver en ciertas universidades donde dictaba cursos también, seguro que también ustedes, esta idea es de pensar, ¿por qué pensarlo empresarialmente solamente? Yo no lo veo así, yo creo que hay toda una mirada mucho más amplia, pero además enfocando y fortaleciendo el tema de la investigación. Pero el gestor cultural ahorita todavía es el patito feo de la acción cultural. No, ya, yo creo que, a ver, todavía hay una escuela dura, ¿no? De los científicos sociales que todavía quieren mantenerse alejados de los aspectos de gestión, ¿no? Todavía, ¿no? Y que la gestión es trámites o la gestión se reduce a organizar algún evento por ahí, ¿no? Pero creo que hay toda una línea también, hay muchísimos cursos de formación desde el bachillerato, maestría y doctorado en gestión cultural en su sentido más amplio, que no solo ya habla de patrimonio, sino de industrias creativas, ¿no? De cómo abordar las artes, cómo generar los espacios públicos vinculados a la cultura, que la gente consuma, acceda a productos culturales, a bienes y servicios culturales. O sea, es una mirada muy amplia. Esa línea se ha desarrollado muchísimo. Hay una oferta formativa enorme en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Y hay toda una generación de chicos, de gente joven que se está acercando a la gestión cultural y lo está estudiando además como bachillerato, ¿no? El Arts Management, ¿no? La gestión de las artes, la gestión de la cultura, como algo más amplio, no solo como patrimonio. Y empiezan en esta formación un campo muy interdisciplinario, ¿no? Que cojan herramientas de la economía, de la gestión, de la administración de empresas, del derecho, con una serie de herramientas van abordando esta temática de generar esos servicios y esos bienes culturales para la población. Pero claro, todavía coexistimos con la mirada más conservadora, ¿no? Todavía, y está muy bien porque estas generaciones distintas están aprendiendo unas de otras y creo que de eso se trata, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Elías, que viene justamente de esa formación científica social más pura y dura y que se acerca al patrimonio desde la investigación, pero luego terminan haciendo gestión, ¿no? Como algo más integral. En mi caso, en realidad es más parecido, al mismo tiempo diferente, ¿no? Yo empiezo desde la gestión pública, termino historia como bachillerato y entro en la gestión pública, una gestión pública que ya ahora ya no tiene esa mirada, que era un PROMPERÚ que gestionaba desde un área de cultura, actividades culturales, como gancho para promocionar al Perú como destino turístico. Es un PROMPERÚ que es distinto que al de hoy, ¿no? Y en este campo, ¿no? Que mezclaba turismo y cultura, cuando termina mi experiencia laboral ahí, digo, la persona que dirigía esa institución, que era Beatriz Boza, una mujer maravillosa y adelantada a su época y en el tema de la gestión pública en muchos sentidos, recuerdo que me dijo, lo que tú estás haciendo se llama gestión cultural y en Estados Unidos ya hay, ¿no? Ya habían formaciones y esto, si tú quieres seguir en esta línea especial, y ahí es que me acerco a la academia, ¿no? Al poco tiempo en realidad, ¿no? O sea, es muy corto y me acerco a la academia y me encuentro con todo un mundo académico de ofertas de formación y de miradas y de espacios de reflexión desde la academia sobre el actuar en la práctica del gestor cultural, hasta dónde llegaba esa
esa práctica, cuáles eran sus roles, cuál era el perfil de este profesional y qué es lo que se podía hacer tanto desde la gestión pública, desde la gestión privada, desde la gestión sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, empezó a abrirse este panorama y hoy en día, tienes toda una generación de gente joven que está haciendo esta carrera ya como, digamos, desde una formación básica y que ya su acercamiento al mercado laboral es totalmente desde la gestión cultural. Las universidades, ¿no? Las universidades que se han dedicado a este tema de gestión del patrimonio, que están generando estas especializaciones o estas escuelas de formación, han buscado su especificidad, ¿no es cierto? San Marcos se dedica a una cosa, la Ruiz de Montoya a otra, la de Piura a otra, y en fin, así por el estilo. ¿El campo da para todo ese nivel de especialización? El campo de la gestión cultural, por supuesto. En formación académica, me refiero. Y mucho más, y muchísimo más, y hacia eso va a seguir avanzando, ¿no? Hacia especializaciones. Una cosa es un gestor cultural especializado en la industria editorial, otra cosa es uno a ese nivel, especializado en música o en generación de festivales, por ejemplo. Otra cosa es que esté centrado en el turismo cultural o en los museos, ¿no? O sea, hay especificidades. Y en verdad la tendencia en Perú de las universidades en un inicio, y es por supuesto comprensible, se han centrado en el tema patrimonial, ¿no? No específicamente patrimonio arqueológico, ojo, que probablemente también requiere, ¿no? Una especialización específica, porque además es un campo que se tiene que abordar de manera muy diferente al patrimonio inmaterial, por ejemplo. Entonces tienes ahí, Perú tiene toda una oferta vinculada a patrimonio, pero muy descuidada en las industrias culturales y creativas, ¿no? Ese campo formativo en Perú está bastante ausente, ¿no? Si tú quieres hacer un estudio sobre eso, tienes que irte afuera. Ahora, ya yendo a temas y estudios, experiencias de caso más específicas, si bien trataremos de no ser tan... Pero déjame contestar, algunos puntos que has tocado y que ha tocado Diana, me parecen muy importantes. Primero, el primer punto que tocaste fue que todavía existen proyectos, en este caso arqueológicos, que son proyectos duros y que no aceptan o no consideran la gestión cultural dentro de eso. Y me parece bien, O sea, es una opción que tú escoges y la aplicas. Lo importante es que sigan existiendo esos proyectos, porque los resultados de esos proyectos científicos de investigación arqueológica me va a dar insumos para introducirlos en los discursos que yo necesito generar para la gestión cultural. Ahora bien, dijiste también que tomó mucho tiempo en que universidades, proyectos, instituciones asuman, vamos a decir, el modelo un Walker Sol de la Luna como parte de su quehacer, que tomó mucho tiempo. Yo no lo creo. Para mi sorpresa, creo que fue mucho más rápido lo que yo me imaginé. Después de la recatafila de críticas que recibimos entre el 90 y eso, pero ya a partir del 2000, 2005, tú veías cómo surgían proyectos arqueológicos que le agregaban un componente de cómo asociar lo que hacían con las comunidades que vivían al costado de donde estaba Supaca. Y fue mucho más rápido. Ese es un primer punto. Segundo punto. Muy interesante lo que nos cuenta Diana gracias a tu pregunta de cómo la academia tiene una oferta diversificada de gestión cultural. Y eso me parece lo más genial y una de las del poder de lo que es gestión cultural. Esta posibilidad de diversificar los ángulos de entrada, de interpretación, etc.
Lo importante es que conversen entre sí, se complementen entre sí. No sé, pero quisiera preguntarte, ¿hay espacios de diálogo? Yo recibo muchas invitaciones de distintas universidades de Lima y provincia para que dé conferencias relacionadas a mi tema y gestión cultural, ¿no es cierto? Pero yo no sé si es que hay algún tipo de plataforma en donde se dé esa posibilidad de conversación. Y un tercer punto que quiero subrayar, y de nuevo, estamos volviendo mucho al tema del patrimonio cultural asociado a arqueología. Hay que desarqueologizar, ¿no es cierto? Y yo creo que es crucial desarqueologizar, en el sentido de todo solo meterlo a arqueología, así como hay que desmachupizar el turismo en el Perú. Totalmente. Y ahí va justamente la necesidad de enfocar en estudio de caso, en casos específicos. Obviamente, los casos que los tenemos en la cabeza, porque son problemas muy complejos, es Machu Picchu y Cuélap. Ahora Cuélap, ¿no es cierto? Evidentemente forman parte de estudio de formación para saber qué no hacer o cómo corregir los errores del pasado en torno, por ejemplo, a la gestión de Machu Picchu, en donde de alguna u otra manera, inclusive los que estamos acá sentados, hemos tenido alguna participación. Creo que no hay un arqueólogo en el país que no haya tenido alguna participación directa o indirecta en ese escenario, ¿no es cierto? Que ya no solamente es de arqueólogos, ¿no? Es obviamente de todo el país, es un tema más politizado además. Acabamos de ver y estamos viendo lo que ocurre en Machu Picchu en estos momentos con el tema del tarifario y qué sé yo. Pero el patrimonio, yo me quiero enfocar básicamente a eso, como me enfocaría con Cuélap. El patrimonio, o sea, haciendo un balance de lo que se está atendiendo, de lo que se está invirtiendo, de lo que se está trasladando de atención a un sitio como Cuélap o Machu Picchu. El patrimonio todavía sigue siendo el segundo o tercer lugar de importancia, es mi percepción, ¿no? No le quiero echar la culpa a la gestión cultural, no se trata de eso, porque creo que va más allá del trabajo de un gestor cultural. Pero ¿qué rol cumpliría un gestor o la gestión cultural en ese sentido? Yo creo que es fundamental. De hecho, esta idea de la unidad de gestión de Machu Picchu, la que se creó, y las unidades de gestión que pueden haber en otros espacios, apuntaban a eso, a este trabajo dialogante entre diferentes especialidades. Pero mira lo que está pasando con Cuélap. O sea, esos derrumbes los sabíamos desde los 70s. Esa vulnerabilidad del sitio lo sabíamos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y ocurrió, a pesar de que tenía un proyecto de gestión, que había un plan maestro y todo lo que sabemos que existió. O sea, no es que le quiero echar la culpa del derrumbe, no se trata de eso, pero no estábamos asumiendo que eso iba a ocurrir. ¿No? Pensábamos que iba a ser inmaculado, que no le iba a pasar nada. No, le iba a pasar algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo enfrentarse a problemas tan complejos, porque los hay en otros sitios en el Perú, muy parecidos a lo de Cuélap, ¿no? que puedan ocurrir o que se puedan dar? ¿Cómo atender esa figura? Entiendo que tiene que ver con un tema de sensibilización, de educación, con un tema de formación, con un tema de cuadros especializados, que también creo que ahí nos falta un poco avanzar, ¿no es cierto? ¿Quién quiere opinar? Puedo empezar. Dale. Yo, porque además creo que es un tema que conoce más Elías, así que yo hago solo una idea que se me viene a la cabeza cuando se ve toda esta complejidad y problemática de la gestión cultural aplicada al patrimonio y estos espacios que tienen tantas... son espacios en los que se genera naturalmente conflicto, ¿no? Y hay que abordar ese conflicto que tiene que ver con lo social, con la conservación propia del patrimonio, con la generación de recursos económicos a partir de estos espacios. O sea, ahí hay una serie de cosas que resolver. Y creo que uno de los problemas es que hay una falta de gobernanza en el sentido de que nuestro patrimonio y estos espacios que tú has hablado específicamente todavía dependen en gran medida o casi en su totalidad de la gestión pública. Y no hay una forma de abordar que aproveche y aprenda de las experiencias privadas
de las experiencias de la cooperación internacional y de lo que se hace. A veces creo que nos miramos mucho el ombligo y nos centramos en nuestros problemas porque las complejidades de un Machu Picchu las tienen otros lugares en el mundo y a veces no miramos esas experiencias y además, repito, creo que la mirada de nuestro patrimonio está demasiado centrado en la gestión pública. Son muy pocos los espacios patrimoniales en los que participa la cooperación internacional, en la que hay una participación mucho más fuerte de los privados. Mientras el modelo siga siendo, creo yo, únicamente público, creo que van a seguir los problemas. Me parece ahí que hay un modelo, repito, de gobernanza que hay que replantearlo, de cómo nos acercamos a ese patrimonio y cómo lo trabajamos en el Perú. Sí, y concuerdo mucho, o sea, solo usando el caso de Ecolab, ¿no? Hay un problema de gestión pública, definitivamente, pero hay otro problema que no podemos obviar, que es el problema financiero. El Ministerio de Cultura es el mendigo del gabinete, ¿no es cierto? En términos de presupuesto anual de la República, estamos en último lugar, siendo un país que tiene en América Latina la mayor cantidad de monumentos patrimoniales y todo lo demás, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gestión pública, yo creo que el tema no es solo gestión pública, Ministerio de Cultura. Yo creo que aquí uno de los problemas más serios que tenemos es ¿cómo lo digo sin ofender? Las visiones tan distintas entre cultura y turismo. ¿Ok? Y no se trata de juntar los dos ministerios en uno, que sería lo peor que se puede hacer, sino se trata de poner más orden, políticamente hablando, en cuáles son los roles de uno y de otro. Un simple ejemplo. Tal vez la fuente de ingreso más grande que tiene el Mincetur es el impuesto de $15 a los boletos aéreos. Si hacemos un cálculo y un porcentaje de los que han comprado boletos aéreos, porque son nacionales, extranjeros y todo lo demás, el porcentaje más alto los usan para ver nuestro patrimonio cultural o natural. Pero no es para la playa, no es para el otro. Bien. Y el sector cultura no ve un centavo de esos fondos, ¿no? O sea, y por último, ha dicho ya en algo muy serio, el rol del sector privado, ¿no es cierto? Cuando tenemos muy buenos ejemplos del rol del sector privado. Mira, lo que está haciendo Fundación Vice con el Brujo, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que estuvo haciendo la Fundación Valle de Moche con Huaca y la Luna, que lamentablemente ahora han habido cambios políticos en las autoridades y la cosa no está marchando como quisiéramos. Y ejemplos como eso. No existen políticas concretas que promuevan la inversión del sector privado en nuestro patrimonio en general, ¿no es cierto? No existen legislaciones que permitan, por ejemplo, poder una empresa recuperar un edificio de Lima histórica y poder hacer cierto tipo de modificaciones sin destruir la autenticidad del monumento para poder sacarle renta que le dé beneficio a la empresa, pero que le permita retroalimentar la conservación del monumento. No existe ese tipo de cosas. Y eso nos complica mucho el tema. Pero volvamos a gestión cultural de forma más amplia.
¿no? Porque si no es meternos en un laberinto. Un cuello. Para mí uno de los modelos o ejemplos más exitosos de gestión cultural, de patrimonio arqueológico, que es mi especialidad el día de hoy, es el Museo de Sitio de Tucumán, que lo ha convertido de un museo de sitio en un ecomuseo que tiene un prestigio a nivel internacional. Tenemos un modelo clarísimo que funciona bien y con muy pocos recursos, pero lo hacen funcionar, ¿no? Y el rol del ecomuseo es precisamente ser un gestor cultural. O sea, el Museo de Tucumán no es un museo, es un gestor cultural de Tucumán y su territorio. Claro. Va más allá del simple hecho de valorar el recurso patrimonial. Ya tiene que ver con una especie de la convivencia ciudadana y local del día a día, ¿no? Porque inclusive el museo se convierte también, este museo del Tucumán, en un espacio, digamos, de diálogo, de acercamiento, de organización comunal o regional, sí, correcto. O regional. Sí. Eso está genial, o sea, y de hecho hay casos así, hay pocos. Deberíamos proliferar en esa idea y creo que desde el mundo académico se apunta, digamos, a establecer, no tal vez como modelo lo de Tucumán, porque no lo están viendo todavía, pero esta necesidad de pensar que la gestión del patrimonio debe tener un beneficio más democrático, ¿no? Más amplio, más involucrado, ¿no? Y pensando también en casos o experiencias como, por ejemplo, las comunidades nativas, ¿no es cierto? De que estamos hablando cuando te gestiono algo que de repente se gestiona localmente o comunitariamente, y ahí hay otros conflictos más específicos que se desarrollan. Entonces, de alguna u otra manera el escenario es mucho más amplio por ese lado, pero siempre va a primar a la limitación, que la hemos sentido varios de nosotros, creo que todos nosotros, en torno a esta mirada extremadamente pública, ¿no? Que no está mal, o sea, es bueno, es importante, pero solamente eso no te cubre el escenario, no te cubre el panorama, digamos, de conseguir o lograr que esta economía que se desarrolla en el ámbito de los sitios arqueológicos, o los monumentos históricos, o el patrimonio en general. Has visto cómo siempre estamos tendiendo al sitio arqueológico y no solamente eso. Pero es que, insisto, olvidémonos de eso por un rato. Pensemos en los espacios públicos. Sí. ¿De acuerdo? Simplemente toda la actividad cultural que el día de hoy se realiza en espacios públicos de nuestra ciudad, de todo tipo. De todo tipo. No solamente en el Parque Kennedy, por decirte. Te entiendo. ¿No es cierto? Entonces, y ahí el sector cultura, o el sector municipal, o el sector político, lo único que tiene que hacer es, uno, generar esos espacios, generarlos, que existan, que por decirte un parque lleno de senderos y cosas lo pueda remodelar sin malograr el paisaje ni el ambiente, y crear espacios donde los chicos pueden hacer su hip hop. Y solo se organizan y solo se movilizan, y de repente aparece un grupo que se convierte en el conductor en el gestor cultural de esa actividad cultural en ese espacio que se convirtió en cultural. Y así podemos llenar la ciudad. Y yo creo que el Ministerio de Cultura sí dio, yo diría hasta el ejemplo, el crear los puntos de cultura, que fue una experiencia realmente exitosa, generar estos espacios, pero mucho más acotados, en sitios más formales, ¿no? Pero ese concepto simplemente se puede ir, así como tú nos dices que en las universidades va creciendo las carreras y las facultades que dicen, igual yo creo que en la ciudad va creciendo y se va desarrollando sin querer queriendo, por decirlo,
O sea, sin que nadie lo imponga, ¿no es cierto? No quiero hablar de los casos negativos que existen, de los alcaldes que tratan que eso no ocurra, pero la mayoría sí. Y lo vemos en casi todo el Perú, ¿no? Pero también necesitamos medir, ¿no es cierto? Las mediciones en el ámbito de la acción cultural, ya no solamente patrimonial, estamos hablando contemporánea, estamos hablando, digamos, de todas sus manifestaciones. Las mediciones, ¿existen suficientes, Diana? Tú que te has centrado mucho a ese tema de diagnósticos y analizar, bueno, por ejemplo, te has vuelto especialista en varios temas, como por ejemplo festivales o cosas por el estilo, te he leído varias cosas de esas, pero digamos, ¿tenemos suficiente medición, análisis, data para poder tener una idea de política pública o política en general? No. Y esa es una ventaja que tiene, por ejemplo, el sector turístico. Tiene mucha data generada. Sí. Y sobre esa data se toman decisiones de política pública. Sí, sí. De acuerdo. En cultura eso no ocurre. Ha habido un esfuerzo de sacar el Rentoca, ¿no? Antes del Rentoca, que generaba data, por supuesto. También se estuvo trabajando ya hace bastante tiempo la cuenta satélite de cultura, pero no se ha fortalecido, se han dejado, son cosas que se han dejado. No se considera, creo yo, hasta ahora la estadística en cultura. De hecho, no hablamos con estadísticas, lo que sí hacen otros sectores, ¿no? Cuando te sientas con alguien de salud, de esto, inmediatamente está pasando esto, y tienes porcentajes y tienes mapeos mucho más claros. En cultura no. Y ese es parte, yo creo que de un rol que también ahí sí la academia también tiene que participar, sí, y fortalecer exacto un poco la investigación y el panorama de estas cifras, porque creo que lo que dice Elías es cierto. Sí existen ejemplos de buenas prácticas en gestión cultural a nivel nacional muy importantes. Yo no... Creo que algunas vienen provocadas desde la política cultural pública, pero creo que en realidad la mayor parte de estas buenas prácticas vienen del sector privado, de la propia sociedad civil. Creo que mucho más podría haber hecho el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, el tema de puntos de cultura, los puntos de cultura existían y el Ministerio lo que hace es reconocerles y darles organicidad. Pero ya venía del interés de la propia sociedad civil, de los propios barrios, ¿no? Y si me voy al campo de las industrias creativas, hay esfuerzos bien interesantes, desde festivales como Selvámonos, que además se trasladaban a Oxapampa para hacerlos por allá, desde la Feria del Libro de Lima, que mueve tanto y que se lleva además a las regiones, festivales de cine. Hay ahorita teatros súper interesantes, ¿no? Esfuerzos como el Celina, por ejemplo, que tiene una movida muy especial. Hay colectivos de cultura en toda la ciudad, ojalá que pudiéramos decir en todo el país. Pero ahí sí, un poco lo decía, o no lo quería decir Elías, sí creo que lamentablemente ahorita estamos pasando por un momento en el que tenemos unas gestiones municipales en gran medida en contra de generar esos espacios culturales de la cultura, y lo cual es sumamente penoso, porque nuevamente el Ministerio de Cultura no va a resolver todo y no le toca resolver todo. Ahí tienes una gestión local, regional, municipal, distrital, que es importantísima y que aquí en el Perú no está aportando para la cultura. Lo ves en otros países ves una gestión municipal en gestión cultural muy fuerte, como en Colombia. Articulada además. ¿no? Y muy articulada. Aquí solo es Ministerio de Cultura, ¿no? Y no tienes una réplica como las DIRCETURES, ¿no? Que tiene turismo, la Dirección Regional de Turismo. Y ese es otro debate, ¿no? El tema de la regionalización de la autoridad cultural a nivel local, que lo tenemos pendiente. Estas direcciones desconcentradas de cultura tienen una serie de carencias y de problemáticas, y creo que mientras eso no se fortalezca, lo local, vamos a tener que seguir esperando que las cosas vengan del sector privado y de la sociedad civil. Y si digamos, nos ponemos como que queremos resolver los problemas del mundo en este tipo de reuniones,
y les pediría a ustedes 2 puntos en donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. ¿Cuáles serían? Elías. 2 puntos donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Wow. Un poquito filosófica la pregunta, pero sí, y difícil, ¿no? Porque yo te puedo dar 500 puntos, pero no 2. Claro. Es que eso refleja lo que estamos conversando. Es un tema tan importante, tan amplio, tan complejo y a la misma vez tan rico, tan creativo, tan diverso. La gestión cultural no tiene ni tiempo ni edad. Te das cuenta, lo puedes hacer desde el patrimonio arqueológico hasta el hip hop del grupo del barrio de no sé qué, que tiene un espacio en la canchita de fulito de no sé cuánto, ¿no es cierto? No tiene temporalidad. ¿Qué es la verdadera esencia? A lo que yo voy, por ejemplo, hay una agenda pendiente, por ejemplo, el poco, casi inexistente diálogo entre el sector público y privado, vamos a poner, lo estoy exagerando, es un tema pendiente, tiene que haber alguna fórmula. De acuerdo. A eso me refería. Hicimos esta reunión, ¿te acuerdas? Hace poco con Norma sobre este tema. Y con la presencia de representantes de todos los sectores y todo, justo para discutir este tema y de los puntos que sobresalieron, tal vez los más álgidos es primero el tema del diálogo entre lo público y lo privado, eso diálogo. fue clarísimo, y cuando hablo público y privado incluyo a la iglesia. Claro. Sí, claro, por Como supuesto. público y como privado, Por supuesto. porque es crucial por la cantidad De patrimonio que de tiene. patrimonio que tiene, no solo patrimonio, espacios que tiene, es los verdad. claustros y todo, Para hacer ¿no? cultura, sí. Eso, y para mí el segundo gran punto son los temas económicos. Necesitamos construir una verdadera política pública que fomente, promueva, estimule la inversión privada en lo que es cultura, ¿no es cierto? No se trata de carta blanca, con las reglas muy claramente definidas, para que no sea, pues, lamentablemente venimos de épocas en donde el aprovechamiento ha sido tal, pero eso se puede evitar con reglas claras, ¿no? Entonces esos serían mis 2 puntos más importantes. Difícil llegar a los 2 puntos, como dice Elías, porque es un tema sumamente complejo. Creo que iría un poco por mi campo en el sentido de formación e investigación en gestión cultural. Creo que tenemos que seguir formando, tenemos que seguir buscando la excelencia en la formación y propiciando la investigación. Hay poca investigación en gestión cultural, ¿no? Con estos números, más allá de lo cuantitativo, también en lo cualitativo, pero creo que hay mucho espacio ahí para hacer investigación y creo ahí que ahí las universidades pueden ayudar. Necesitamos gestores culturales con una formación de calidad, ¿no? Y lo otro es este campo de la gestión pública. Ojalá volviéramos a tener ministerios y direcciones desconcentradas, menos politizados, ¿no? Y que volvieran a ser técnicos, como lo fueron hace un tiempo. Creo que eso es bien importante, y empezar a trabajar lo que dije antes, que es la descentralización, ¿no? Empezar a tener cuadros de gestores públicos culturales en cada una de las regiones, nuevamente, no politizados, que no estén con el alcalde o la presidenta de turno, y que dediquen todos los recursos a cuidar esas espaldas, sino que se dediquen a hacer las políticas culturales que se deben hacer, ¿no? Muchas gracias, Elías, Diana, gracias por esta conversación. Creo que es necesario, y desde Petroperú consideramos necesario mantener este tipo de diálogos que se pierden, que casi no existen.
a no ser que tengamos una que otra conferencia para ir, escuchar y de repente hacer un par de preguntas. Pero esta necesidad de ir construyendo sobre el intercambio de experiencias, lo veo poco, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención de este programa, de esta casa, para, digamos, procesar temas que involucran a la empresa y que obviamente le involucran a todo el país, ¿no es cierto? Complementándolo. Dale. Uno de los aspectos para mí más importantes de mi concepción de gestión cultural es que es sumamente dinámica. Mucho de lo que hemos conversado acá. Y espero que difundas esto rápido, ¿no? Porque cuando lo difundas puede ser que mucho ya haya. Y eso es importantísimo. Sí. No, es sumamente dinámico. Y es sumamente dinámico porque la mayoría depende de la propia sociedad, de los propios grupos sociales organizados. No depende del ministerio, no, de la gente. Y eso es lo lindo. Genial. Sí, evidentemente este formato apunta a primero salir en formato podcast, ¿no? Que eso sí sale en un par de semanas. Y después ya la grabación, el video, un poco para reforzar estas ideas, ¿no? Ya estamos ¿qué número de programa? Ya estamos en el 8º programa, creo, hecho desde el año pasado. Y vamos a continuar con esta figura. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Elías, por su presencia. No, gracias a gracias ti. a todos ustedes por su presencia en este programa, nuevo programa desde Casa Copé.